Sé que actualmente me estoy dedicando más a hablar de animación, sobre todo de estas dos propiedades, pero no pude evitar dar mi opinión de lo que está pasando en el mundo del cine y lo que está pasando en el género de superhéroes, que si bien antes no era tan visto en su tiempo, actualmente es el tipo de película que llena salas enteras. Es el género que hace que la gente se pelee como idiotas por una película de hombres en mallitas, y sobre todo hace que cientos de personas se emocionen y griten cual husky desesperado por atención. Recientemente en el mundo de los superhéroes se ha estado dando de qué hablar de una transmisión en vivo que hizo Marvel Studios para anunciar parte del cast de su próxima película de los Vengadores, creyendo que con eso revivirá la emoción por sus películas. ¿Y qué creen? ¡Que sí les funcionó! Todos están hablando de lo que está pasando, que ahora sí Marvel revivió para las siguientes de los Vengadores. ¿Pero a qué se debe el término Marvel revivió? Bueno, por si no han estado viviendo debajo de una roca, han visto al menos varias películas de la actual Marvel. Desde 2008 tenemos este universo cinematográfico, a veces con altas como la primera de Iron Man, Capitán América y la primera de los Vengadores. Y eso solo hablando de la primera fase, ya que tenemos obras maestras como Black Panther o como El Soldado del Invierno. Además de joyitas escondidas como Ant-Man o Spider-Man Homecoming. Y a pesar de que tuvimos películas que me hicieron preguntarme por qué carajos estaba haciendo la tier list, videos pasados vayan a darles amor, por favor. Realmente Marvel tenía un universo con una historia de mínimo lineal a diferencia de su competencia. El universo de DC Comics, independientemente si tiene películas que son de culto ahora como Joker o la trilogía tan hermosa de Christopher Nolan y el mejor Batman con Robert Pattinson, sí leo lloros. Su intento por universo cinematográfico... ¿cómo les digo? Empezamos con Hombre de Acero, que si bien no está mal, ¿cómo es posible que la película solo sea recordada por la parodia que le hizo Mad? Oh, ¿y qué hicieron después de ese estreno y reinicio en el 2013? Pues después de eso tuvimos el famoso anuncio muy similar a los anuncios del universo de Marvel, con varias películas prometedoras, entre ellas Batman v Superman, adaptación del cómic The Dark Knight Returns, donde Batman y Superman se enfrentan, contando también con su adaptación animada. Y digamos que la versión animada fue mejor planeada que la segunda película de este nuevo reinicio. Y sí, tal vez Marvel también haya pasado lo mismo con el increíble Hulk, siendo una basura, pero aquí la mayor diferencia es que nos están metiendo un nuevo Batman, sin más que un anuncio de la película, ya que a diferencia de ellos, Marvel al menos, si iban a meter algún personaje importante para la siguiente película, al menos de los Vengadores, nos iban dejando pistas o más aún, una película completa de ese personaje, para que entendamos su inclusión y su participación a la cinta. Y el mayor problema que tengo con Batman v Superman es su mera existencia, porque realmente este cómic es uno demasiado importante para ambos personajes. Y antes solo tuvimos una película de Superman. ¿Y Batman qué? Batman, si bien se había dicho que iba a tener su película en el 2015, al final fue tan retrasada que Batman v Superman llegó antes, siendo un muy mal ejemplo de organización y sobre todo porque la película solo se siente como esa competencia contra Marvel, porque ese mismo año iban a estrenar Capitán América Civil War, siendo la tercera película de Steve Rogers después de las 3 películas de Iron Man, después de introducirnos a Sam y a Bucky, en la anterior del Capitán, con Hawkeye, Black Widow, siendo personajes que desde la primera fase y primera de los Vengadores ya conocíamos, además de que Ant-Man siendo el ejemplo de hacerle una película a un nuevo personaje importante que aparecerá en la siguiente película donde juntarán a varios monos. Además de introducirnos a Black Panther interpretado por nuestro bello Chadwick Boseman, que en paz descanse, y lograr el hito de por fin unir al muchacho arácnido con los demás héroes, con estos últimos sabiendo que tendremos una película de cada uno. DC solo quiso competir contra Marvel en ver qué personajes siempre fueron compañeros ahora van a pelear, y a pesar de que Civil War no es tan genial como la primera vez que la ves, es infinitamente mejor que el intento de conflicto entre Ben Affleck y Henry Cavill, con la metiche pésima Gal Gadot y el mayor chiste de toda la película y universo, con el nombre Marta. Y ¿saben? Lo único que rescato de esa película es Jesse Eisenberg, como Lex Luthor, que si bien no es el clásico calvo excéntrico, a mí sí me gustó ese cambio un poco más loquito del centro. Pero como solo a mí me gustó, casi linchan al actor.
Después de eso tuvimos otro desperdicio de idea al meter de nuevo personajes que si bien ya habíamos conocido, en este nuevo universo no conocíamos, como Cyborg, Flash y sobre todo esa especie de Aquaman que lo único bueno que tiene es ser el lavadero del actor. ¿Se dan cuenta que DC no tenía como que algún orden como si lo tenía Marvel? Y no quiero que vengan a decirme, ay, eres Marvelita, ay, déjame DC en paz. Porque no, yo soy fan de ambas empresas, pero se dan cuenta que Marvel, si bien tenía algunos tropiezos como Thor 2 o Capitana Marvel, tenía una historia y orden lineal como para que la gente pueda entender. Sean sinceros, ¿de verdad creyeron que el público casual iba a tragarse historias donde tienes que saber más del cómic del que se basó en lugar de que la película siquiera te lo explique? Sin intentar ser un somnífero. Y miren, no es que solo DC tuviera pésimos guiones. Sí, Batman v Superman también tiene un pésimo guión, pero la Liga de la Justicia, ambas versiones, son la misma chingadera, solo que una tiene la excusa de que sale Jared Leto como el peor Joker y dura 4 inacabables horas, pero ambas son lo mismo. Vamos a juntar 5 güeyes random y revivamos a Superman para detener al güey que se murió de igual forma que Pitch Black en el origen de los Guardianes. Pero ahí ves a Marvel teniendo guiones como vamos a poner 50 villanos que Tony Stark creó porque es nuestra vaca de oro. Y tenemos a Ultron, tenemos a Misterio, tenemos al Mandarín y tenemos al Buitre. Pero no importa porque Stark se sacrificó al final salvando el universo. Y no estoy diciendo que Infinity War y Endgame sean malas, no manchen, Infinity War es la mejor película de todo esto. Pero de todas formas hemos tenido varios problemas con la conclusión de esos 10 primeros años. Empezando, el teaser es que veremos a la heroína que ayudará a los que quedaron a regresar a todos. ¿Qué pasa? Que es el peor personaje que hemos tenido en todo este universo, quitando a otros que mencionaré en otro momento. Además de todos los agujeros de guión con el viaje del tiempo, sin mencionar todos los Deus Ex Machina tan metidos con calzador que ya ni te molestas en notarlos. Ahora, ¿qué está pasando con Marvel después de concluir su historia lineal que lo hizo popular? Después de Endgame sabemos que cada nueva historia necesita un reinicio. Pero ¿qué pasa? Que iniciamos la saga de la gastadísima temática del multiverso con una película que no solo llega 1000 años tarde, contradiciendo lo que dije antes de dedicarle una película a personajes importantes, sino que tampoco tiene que ver con la temática, siendo Black Widow. Un claro ejemplo de una película de un personaje que ya no importa porque ya colgó los tenis y siendo el ejemplo de los horribles efectos CGI que ha tenido Marvel desde que finalizó Endgame. Hemos tenido chances muy hermosas como con Eternals, teniendo una película que fácilmente pudo haber sido de las más diferentes y más complejas del UCM. Pero no, terminó siendo otra historia del bueno y el malo. Ah, y no les dije, pero Marvel gracias a la pandemónica quiso empezar a hacer series o miniseries para expandirse. O al menos tratar, con solo 2 buenos ejemplos de eso y los demás... Pues de ahí existe She-Hulk, ya sabemos lo culero que está todo ahí. Y DC también regresó con el grandioso James Gunn a hacer un reboot, secuela, del fracaso de Suicide Squad con un buen resultado. Tanto que John Cena quiso regresar para hacer una serie que sí está muy buena. Y su intro estuvo en tendencias, pero... ahí vamos de nuevo a sacar producto mediocre tras producto mediocre. Como si te hubieran dicho que tu pan quemado estaba bueno y lo quemas aún más. Tenemos las grandiosas secuelas como Shazam 2, Aquaman 2, Wonder Woman 1987... y más proyectos cancelados y aplazados como Batichica y la película del Batman de Ben Affleck, que terminó pasándose al nuevo Batman de Robert Papacito Pattinson. Y aquí es donde empezamos con la saga a la que yo quiero llamar saga del fanservice, donde desde 2021 hasta la actualidad estamos en una consiguiente película donde en vez de hablar de lo que pasó en la cinta, se habla de qué personaje salió, qué actor repitió su papel de hace más de 20 años. Tenemos un ejemplo muy claro con Spider-Man No Way Home, con el regreso de los antiguos villanos y los antiguos Peters. Porque no se les ocurrió ningún villano y se acabaron de acordar la temática del multiverso. Pues no es como que tengan tan buenas ideas, porque todas estas películas, incluso con DC, entienden de multiverso como vamos a recontratar para un cameo de 5 minutos o menos a los actores que ya hemos visto.
Porque ¿para qué crear nuevos personajes si solo los vamos a usar bien poquito? Avísale a Hugh Jackman que seguirá de patiño nuestro. Como nuestro bufón, pero ahora con trajecito amarillo. Y esa es otra cosa, el hecho de que los fanáticos, y lo digo con todo afán de ofender, la gente que avala y de verdad piensa que una película de superhéroes vale solo por ver actores ancianos volviendo a ponerse sus mallas apretadas, y que se quejan de la inclusión forzada, es la misma gente que se quejaba de Emilia Pérez pero veía cosas como La Casa de los Famosos. ¿Saben qué es una verdadera inclusión forzada? La nostalgia. ¡La nostalgia! Pudieron haber hecho toda una hermosa historia de la responsabilidad de Peter en No Way Home sin necesidad de los otros hombres maraña. Flash pudo haber tenido una decente buena adaptación de su cómic más importante, incluso sin Reverse Flash, sin necesidad de meter a Michael Keaton. Deadpool pudo haber tenido una hermosísima conclusión con Vanessa y su tercera película, si no se hubiera colgado de las pelotas de cameos de los personajes de los 2000. Y sí, Logan también cuenta como uno, porque en vez de concluir con el personaje, decidieron mandar al carajo todo el significado de Logan, su mensaje de envejecer, porque Deadpool se ve bonito bailando en Sync. Y Hugh Jackman aceptó porque ya no recibe regalías por The Greatest Showman. Marvel está decayendo, porque no solo le basta arruinar sus poquitos chances que tienen por regresar a lo que les dio la popularidad e interés genuino con cameos, sino porque sus películas han estado muy lejos de siquiera estar a la altura de Thor Ragnarok. Tenemos series que poco o nada tienen que ver con las películas y seguro no veremos en las siguientes de los Vengadores. Y sí, la razón por la cual hago este video. Recientemente en TikTok y en convenciones se ha dado a conocer el cambio de lo que será el villano de Kang el Conquistador, siendo un movimiento muy desesperado, ya que realmente el actor resultó ser un maldito hijo de su puta, reemplazándolo con Victor Von Doom, que a simple vista es una excelente idea, pero el problema, que ya nos habían puesto a Kang como el siguiente Thanos, que ya le habían dedicado una hermosa serie y una de las peores películas de todo esto, siendo Quantumania. Ya estaban construyéndolo igual que Thanos, de una muy mala manera, la verdad, pero se estaba haciendo. Se supone, ¿no? Se supone. Pero ¿qué pasa? Que el pendejo actor Jonathan Myers se le ocurrió maltratar a su esposa con esta demandándolo. Y obvio que Marvel y Disney no van a perdonar a un pendejo así en esta época. Y más porque el güey se excusaba diciendo que su pareja estaba loca y tenía alucinaciones. Todo para que le retiraran los cargos hasta apenas. Y para que después el güey se haya admitido culpable después de absolver de los cargos. A diferencia de lo que no hizo DC con el mayor fanático de los habitantes de Hawái. ¿Y qué hace el pelón mesobas de Kevin Feige? Vamos a cambiar de villano a Doctor Doom, que si bien no era una mala idea en principio, cuando ves cómo han tratado en toda su historia a villanos como a Ultron, a Taskmaster o incluso a la Bruja Escarlata, y si eso no fuera suficiente, regresamos con la mayor estrella del UCM para interpretarlo. Sí, Robert Downey Jr. regresa para ahora ser el hermoso Doctor Doom. ¿Y lo malo? Bueno, pues el mayor problema de esto es que 1. Literalmente no tenían que cambiarlo, solo podían reemplazar al actor. Vean lo que pasó con Rhodey y con Cuba Gooding Jr. que lo reemplazaron por Don Cheadle. Y con el Hulk de Norton y Ruffalo. Por lo que cambiar de villano fue una idiotez. 2. No había por qué poner un villano tan poderoso e impotente si no le habían dado la misma construcción que a Thanos y siquiera que a Kang. 3. Traer de nuevo a Robert Downey Jr. solo porque saben que atraerá de nuevo a la gente que estuvieron perdiendo por sus productos mediocres. Y el más importante, ¿quién nos garantiza que Robert Downey interpretará a Victor Von Doom? Y no que Von Doom interprete a Robert Downey Jr. ¿A qué me refiero con esto? A que este personaje, este importantísimo villano, incluso más impotente y poderoso que Thanos y que Kang, sea solo otro Tony Stark. El personaje no tiene construcción, no tiene ningún historial con los personajes ya establecidos con él. Y miren, aún no sale la de Thunderbolts, y ni la más importante para Doom, la de los Cuatro Fantabulosos. Pero de todas maneras, ¿por qué apenas meterlo como villano? Y vamos a lo más importante.
Como ya les mencioné, en TikTok estuvo por un montón de horas un live donde se estuvieron revelando varios actores que aparecerán en la siguiente película de los Vengadores, siendo Avengers Doomsday, que obvio el villano principal será Doctor Doom. Pero, la verdad, tomando y citando a Gaby Mesa, esta dice: para cuando Infinity War llegó a los cines, Marvel ya había construido un universo con bases sólidas y una narrativa cuidadosamente desarrollada. Avengers Doomsday, en cambio, se siente como un manotazo de ahogado, más una estrategia apresurada que la culminación de una historia bien construida. Y concuerdo totalmente, incluso la analogía de manotazo de ahogado está hermosamente bien colocada, porque Marvel actualmente está ahogándose entre tanto producto mediocre, y nosotros cuando nos estamos ahogando damos manotazos desesperados. ¿Y qué hace Marvel? Lo mismo. Está desesperado, dando manotazos, esperando que con eso pueda salir a flote. ¿Pero por qué? ¿Qué no es obvio? Ese live eterno de la revelación de la mitad del cast de la película está repleto de puro fanservice del que se habló antes. Puros actores del pasado que van a repetir su papel porque los fans de estas cosas son demasiado conformistas, tanto que si les mencionas que Patrick Stewart y Ian McKellen regresarán como el Profesor X y Magneto, la gente se vuelve loca. Los fans de verdad se alocan demasiado con esto. ¿Y saben qué pienso? Que esto es la mayor prueba de manotazo de ahogado, pues Marvel está dándole foco a los cameos de otros universos, sin importar si los personajes ya se fueron con Silvia Pinal o no, en vez de promocionar a los personajes que ya construyeron anteriormente. Sí, mencionaron a Loki, pero ¿y Moon Knight? ¿Y She-Hulk? ¿Qué digo? Si ella no sale es ganancia, pero es el mismo ejemplo. ¿Y las Marvels? ¿Y Bruce? ¿Y Valkyria? Sí, Elizabeth Olsen ya mencionó que no aparecerá en la película, porque está muerta. ¿Pero solo está ella? Pero no, vayamos con los actores ya bien ancianos a que repitan sus mismos personajes y que digan lo putamente mismo que en sus películas, para que los fans se exciten y peleen por los boletos. ¡Qué listo que sos, Feige! ¡Qué listo que sos! Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Realmente nada. Nada más que no ser fans conformistas y exigir productos de calidad como antes. Y no solo quejarse del producto actual, excepto cuando hay fanservice, que los hace sentir que su infancia fue bonita. Porque literalmente el cerebro puede hacer que los recuerdos se vean de mejor manera que cuando los vivimos. Además de que con DC, ¿qué se puede hacer? Dejar de juzgar sin ver el producto final, y no pedir que directores y productores mediocres regresen a arruinar aún más sus películas. Ya viene el reinicio del universo de DC, y la película de Superman se ve muy hermosa y muy hecha con amor. Y esto no se trata de hacer la siguiente Infinity War o The Dark Knight, sino de iniciar desde cero, desde el comienzo. Y James Gunn no solo fue la mejor opción, sino que también lo fue para Marvel. Porque este video no solo es una tiradera al producto de ambos, claro que ambas han tenido buenos resultados, incluso después de sus eventos catárticos. Con DC hemos tenido la primera de Shazam, Suicide Squad del 2021, además de Peacemaker, y actualmente Creature Commandos es una maravilla. Y con Marvel, después de Endgame, hemos tenido buenos resultados como Shang-Chi, Doctor Strange, Black Panther Wakanda Forever, con el hermoso Tenoch Huerta como el niño sin amor, al chile qué pendejada de justificación de nombre para Namor, además de la serie de Loki siendo una maldita maravilla, además de que, y perdonen si a ustedes no les gustó, pero a mí sí me gustó mucho Capitán América Brave New World, y no solo porque Kendrick Lamar, mi patrón, está en el soundtrack, además de que X-Men 97 al parecer fue un muy buen resultado. Tanto Marvel como DC pueden mejorar como producto, solo deben escuchar a los fans, pero más importante, como consumidores debemos exigir mejores productos con lo que tienen. Porque pedir antiguos actores, actrices y o directores no significa producto de calidad, sino hay que pedir mejores guiones y mejores oportunidades aprovechadas. Excepto tú, Sony, tú ya no tienes esperanza, pero de eso hablaremos en otro video. Nunca creí que hablaría de lo que está pasando con Avengers Doomsday, pero desde que vi lo del cast me di cuenta de lo mal que estaba Marvel y el género en sí, por lo que no podía quedarme sin hablar de ello. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, agradezco el hermoso apoyo que está teniendo el canal últimamente y sin más me despido. No sin antes recordarles que pueden apoyarme en el canal suscribiéndose y dándole like a los videos. Sin más, les deseo un feliz día, tarde o noche, yo he sido Jaislyn, hasta luego queridos, muchos besos y abrazos.